El nuevo rito de ordenación de sacerdotes. Michael Davis se ha eliminado del nuevo rito de Pablo VI toda oración en el rito tradicional de ordenación, que afirmaba expresamente el papel esencial de un sacerdote como hombre ordenado para ofrecer el sacrificio propiciatorio por los vivos y los muertos. En la mayoría de los casos, estas fueron las precisas oraciones eliminadas por los reformadores protestantes, o si no exactamente las mismas, hay un claro paralelismo. Además de la invalidez de los cambios hechos en la misa, el diablo sabía que tenía que alterar el rito de ordenación para que los sacerdotes de la nueva iglesia también fuesen inválidos. El nuevo rito de las sagradas órdenes, obispos, sacerdotes, diáconos, fue aprobado e impuesto por Pablo VI el 18 de junio de 1968. La siguiente información es crucial que la conozca todo católico o toda persona de buena voluntad que busca la verdad, puesto que se refiere a la validez de esencialmente todo, entre comillas, sacerdote ordenado dentro de la estructura diocesana desde aproximadamente 1978. En consecuencia, se refiere a la validez de innumerables confesiones, misas, indultos, etc. El 30 de noviembre de 1947, el Papa Pío XII publicó una constitución apostólica llamada Sacramentum Ordinis. En esa constitución el Papa declaró, por virtud de su suprema autoridad apostólica, cuáles son las palabras necesarias para que una ordenación sea válida para el sacerdocio. A continuación, la forma tradicional para la ordenación sacerdotal. Papa Pío XII, Sacramentum Ordinis, 30 de noviembre de 1947. Siendo esto así, después de invocar la lumbre divina con nuestra suprema autoridad apostólica, ciencia cierta, declaramos, en cuanto preciso sea, decretamos y disponemos en la ordenación presbiteral. La materia es la primera imposición de manos del obispo que se hace en silencio. La forma de la ordenación consta de las siguientes palabras del prefacio, las que son esenciales y por tanto requeridas para la validez, las siguientes. Te rogamos, Padre omnipotente, a este siervo tuyo, la dignidad de presbiterio, presbyteri dignitatem, renueva en sus extrañas el espíritu de santidad para que alcancen, recibido de ti, oh Dios, el cargo del segundo mérito y muestre con el ejemplo de su conducta la severidad de las costumbres. La nueva forma para la ordenación sacerdotal. Esta es la nueva forma del rito de ordenación sacerdotal. Concede, te rogamos, Padre omnipotente, a este siervo tuyo, la dignidad de presbiterio, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad. Alcance recibido de ti, oh Dios, el cargo de segundo mérito. Muestre con el ejemplo de su conducta la severidad de las costumbres. La diferencia entre las dos formas está en que en el nuevo rito se ha omitido la palabra latina ut, que significa ¿para qué? Esto puede parecer insignificante, pero en Sacramentum Ordinis Pío XII declaró que esta palabra era esencial para la validez. Además, la omisión de ¿para qué? Sugiere una relajación de la designación del efecto sacramental, que confiere el oficio de segundo rango. En otras palabras, la eliminación del para qué presupone una ordenación que ya ha sido realizada, pero que no realiza a medida que pronuncia las palabras. Puesto que el nuevo rito pretende ser el rito romano, esta eliminación de ut para qué hace que la validez del nuevo rito sea cuestionable. Sin embargo, hay un problema mucho más mayor que muestra que el nuevo rito es inválido. El mayor problema con el nuevo rito de ordenación no está en la forma, sino en las ceremonias circundantes que han sido eliminadas. El cambio de la forma esencial no es el único problema con el nuevo rito de ordenación promulgado por Pablo VI. Los siguientes puntos son demasiado importantes. Debido a que el sacramento del orden, si bien fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, no fue instituido por nuestro Señor con una forma sacramental específica. A diferencia de los sacramentos de la Eucaristía y el bautismo, que fueron instituidos con una forma sacramental específica. De modo que el significado e importancia de la forma de las palabras en la ordenación están dados por los ritos y ceremonias
que la circundan. En su famosa bula Apostolicae Curae del 13 de septiembre de 1896, el Papa León XIII declaró solemnemente que las ordenaciones anglicanas son inválidas. Significa que la secta anglicana no tiene sacerdotes ni obispos válidos. Papa León XIII, Apostolicae Curae, 13 de septiembre de 1896. Por propia iniciativa y a ciencia cierta, declaramos que las ordenaciones hechas en rito anglicano han sido y son absolutamente inválidas y totalmente nulas. Al hacer esta declaración solemne, debe entenderse que el Papa León XIII no estaba haciendo inválidas las ordenaciones anglicanas, sino más bien estaba declarando que eran inválidas debido a los defectos en el rito. Pero, ¿cuáles eran los defectos o problemas que León XIII veía en el rito anglicano que contribuían a su invalidez? Papa León XIII, Apostolicae Curae, 13 de septiembre de 1896. Cuando alguien hace un correcto y serio uso de la forma de vida y de la materia requerida para efectuar o conferir el sacramento, o por ese mismo hecho, se considera que él hace lo que la Iglesia hace. Sobre este principio se basa la doctrina de que un sacramento se confiere verdaderamente por el ministerio de un hereje o un no bautizado, significando que una persona no bautizada solo puede conferir el sacramento del bautismo, pero no los otros sacramentos, con tal de que se emplee el rito católico. Por otra parte, si se cambia el rito con la intención manifiesta de introducir otro rito no aprobado por la Iglesia y rechazar lo que la Iglesia hace, lo que por institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento, entonces está claro que no solo es necesaria la intención requerida para el sacramento, sino también la intención es adversa y destructiva al sacramento. Aquí vemos al Papa León XIII enseñando que si un ministro utiliza el rito católico en conferir el sacramento del orden con la materia y forma correcta, por esa misma razón se considera que ha tenido la intención de hacer lo que la Iglesia hace. La intención de hacer lo que la Iglesia hace es necesaria para la validez de cualquier sacramento. Por otra parte, nos dice que si se cambia el rito con la manifiesta intención de introducir un nuevo rito no aprobado por la Iglesia, y rechazando lo que la Iglesia hace, entonces la intención no es apenas insuficiente, sino que es destructiva del sacramento. ¿Y cuáles son las cosas que describe el Papa León XIII que muestran la intención destructiva del rito anglicano de ordenación? Papa León XIII, Apostolicae Curae, 13 de septiembre de 1896, porque al dejar de lado las otras razones que muestran que esto es insuficiente para la intención en el rito anglicano, para que todo sea suficiente este argumento, por ellos ha sido deliberadamente eliminado todo lo que establece la dignidad y oficio del sacerdote en el rito católico. Por consiguiente, esa forma no puede considerarse apta o suficiente para el sacramento, puesto que omite lo que en esencia debe significar. Papa León XIII, Apostolicae Curae, 13 de septiembre de 1896. Por tanto, sucede que, como el sacramento del orden y el verdadero sacerdote sacrificador de Cristo fue completamente eliminado del rito anglicano, y dado que el sacerdocio no de ninguna manera conferido verdadera y válidamente en la consagración episcopal del mismo rito, por la misma razón, por tanto, el episcopado de ninguna manera se puede conferir verdadera y válidamente por esto. Y esto tanto o más cuanto que está entre los primeros deberes del episcopado la ordenación de los ministros para la Santa Eucaristía y el sacrificio. Papa León XIII, Apostolicae Curae, 13 de septiembre de 1896. Estando plenamente conscientes de la conexión necesaria entre la fe y el culto, entre la ley de la creencia y la ley de la oración, bajo pretexto de regresar a la forma primitiva, ellos corrompieron en muchas maneras el orden litúrgico para acomodarlo a los errores de los reformadores. Por esta razón, en todo el ordinal, no solo no hay ninguna mención clara del sacrificio de la consagración, del sacerdocio sacrificador, sino, como ya hemos declarado, todo rastro de estas cosas que estaban en las oraciones del rito romano, aunque no las han hecho rechazado por completo,
fue deliberadamente eliminado y borrado. De esta manera, el carácter natural, o el espíritu, como suele llamarse el ordinal, se manifiesta claramente en sí mismo. Por tanto, si adolece en su origen, es totalmente insuficiente para conferir las órdenes y es imposible que en el transcurso del tiempo se volviera suficiente, puesto que no se ha hecho ningún cambio. Estimado lector, estas cosas descritas arriba por el Papa León XIII acerca de la invalidez del rito de ordenación anglicano, la eliminación sistemática de toda referencia al sacrificio de la misa, la consagración del verdadero sacerdocio sacrificador, son exactamente las cosas que ocurrieron en el nuevo rito de ordenación promulgado por el antipapa Pablo VI. Michael Davis, en su libro El orden de Melquisedec, a pesar de sus conclusiones falsas sobre esta y otras materias, se obligó a admitir estos impresionantes hechos. Michael Davis, como quedó claro, la sesión anterior, cada oración en el rito tradicionalista de ordenación que declaraba específicamente el oficio esencial del sacerdote como el hombre ordenado para ofrecer el sacrificio propiciatorio para los vivos y los muertos, ha sido eliminada del nuevo rito de Pablo VI. En la mayoría de los casos fueron estas las oraciones que fueron precisamente eliminadas por los reformistas protestantes. Si no es precisamente las mismas, hay un claro paralelismo. En el nuevo rito de ordenación no hay ninguna oración obligatoria que deje claro que la esencia del sacerdocio católico es la investidura de los poderes para ofrecer el sacrificio de la misa, resolver los pecados de los hombres. El sacramento imprime un carácter que diferencia a un sacerdote de un lego común, no solo en grado, sino esencia. No hay ninguna palabra en él que sea incompatible con la creencia protestante. Estas son algunas de las oraciones y ceremonias específicas que establecen a la verdadera naturaleza del sacerdocio en el rito tradicional y que han sido eliminadas específicamente en el nuevo rito de ordenación de Pablo VI. La siguiente información que se encuentra en el libro de Michael Davis, The Order of Melchizedek, el orden de Melchizedek, páginas 79 y siguientes. En el rito tradicional, el obispo se dirige a los ordenandos y dice: porque es deber del sacerdote ofrecer el sacrificio, bendecir, dirigir, enseñar y bautizar. Esta admonición ha sido abolida. A continuación, en el rito tradicional sigue la letanía de los santos. Ella ha sido abreviada en el nuevo rito. El nuevo rito suprimió la siguiente afirmación no ecuménica: que os dignéis reconducir a todos los que se han desviado de la unidad de la Iglesia y llevar a todos los creyentes a la luz del Evangelio. A continuación, en el rito tradicional, después de pronunciar la forma esencial que ha sido cambiada en el nuevo rito, el obispo reza otra oración que incluye lo siguiente: que su misión sea cambiar con la bendición incorrupta para el servicio del pueblo el pan y el vino en el cuerpo y sangre de tu Hijo. Esta admonición ha sido abolida. En el rito tradicional, el obispo entona a continuación el Veni Creator Spiritus mientras unge a cada sacerdote diciendo: dignaos, Señor, consagrar y santificar estas manos por esta unción y nuestra bendición. Que todo lo que bendiga sea bendito y todo lo que consagren sea consagrado y santificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración ha sido abolida. Esta oración es tan importante que fue incluso mencionada por Pío XII en Mediator Dei, numeral 43. Papa Pío XII, Mediator Dei, número 43, 20 de noviembre de 1947. Además, como ya hemos dicho, solo ellos, los sacerdotes, están investidos del carácter indeleble que les configura el sacerdocio de Cristo. Solo sus manos son consagradas para que sea bendito todo lo que bendigan y todo lo que consagre sea consagrado y santificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que Pío XII, al hablar de cómo los sacerdotes han sido marcados en la ordenación, hace referencia a esta muy importante oración que fue abolida específicamente en el nuevo rito de 1968 de Pablo VI. Poco después de esta oración en el rito tradicional, el obispo le dice a cada ordenando: recibe el poder de ofrecer sacrificios a Dios.
celebrar la misa, tanto por los vivos y los muertos, en el nombre de nuestro Señor. Esta excepcionalmente importante oración ha sido eliminada en el nuevo rito. En el rito tradicional, los nuevos sacerdotes a continuación concelebran la misa con el obispo. Al final, cada nuevo sacerdote se arrodilla ante el obispo, que impone sus manos sobre la cabeza de cada uno diciendo: recibe el Espíritu Santo, quienes perdonáis los pecados les serán perdonados, y quienes los retuviereis les serán retenidos. La ceremonia de oración ha sido abolida. En el rito tradicional, a continuación los nuevos sacerdotes prometen obediencia a su obispo, quien les encarga tener en cuenta que al ofrecer la Santa Misa no está exenta de riesgos y que deben aprender de diligentes sacerdotes todo lo que sea necesario antes de comprometerse temerosamente en tal responsabilidad. Esta dominación ha sido abolida. Finalmente, antes de terminar la misa, el obispo imparte una bendición, la bendición del Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os bendecimos en el orden sacerdotal, permitiéndoos ofrecer sacrificios propiciatorios a Dios Todopoderoso por los pecados del pueblo. Esta bendición ha sido abolida. Conclusión: es totalmente evidente a partir de estos hechos que en el nuevo rito no hay intención de ordenar verdaderamente sacerdotes sacrificantes. Cada una de las referencias preceptivas para el verdadero sacrificio sacerdotal fueron abolidas deliberadamente, al igual que en el rito anglicano, el cual fue declarado inválido por el mismo Papa León XIII. Por lo tanto, las siguientes palabras declaradas por el Papa León XIII se aplican exactamente al nuevo rito de Pablo VI. Papa León XIII, Apostolicae Curae, 13 de septiembre de 1896. Por esta razón, en todo lo ordinal no solo no hay ninguna mención clara del sacrificio, de la consagración, del sacerdocio sacrificial, sino, como hemos dicho, todo rastro de estas cosas que estaban en las oraciones del rito católico fueron eliminadas deliberadamente y por completo. En esta manera, el carácter natural o el espíritu, como suele llamarse, del ordinal se manifiesta claramente. El nuevo rito se ajusta precisamente a esta descripción. ¿Podría alguien negar este hecho? No. Para hacerlo tendría que dar falso testimonio. El nuevo rito de la ordenación eliminó específicamente el sacerdocio sacrificial. La intención manifiesta es contraria a la intención de la Iglesia, y no puede ser suficiente para su validez. Papa León XIII, Apostolicae Curae, 13 de septiembre de 1896. Porque al dejar de lado otras razones que muestran que esto es insuficiente para el propósito en el rito anglicano, que para todos sea suficiente este argumento. De ellas han sido deliberadamente eliminadas todas las formas de dignidad y oficio del sacerdocio en el rito católico. Esa forma, consiguientemente, no puede considerarse adaptada o suficiente para el sacramento porque omite lo que debe esencialmente significar. Michael Davis demuestra que el nuevo rito no es válido. En su libro El orden de Melquisedec, Michael Davis, un hombre que en realidad defiende la validez del nuevo rito de ordenación, se ve obligado, ante la evidencia innegable, a hacer la afirmación tras afirmación que prueba que el nuevo rito de ordenación debe ser considerado inválido, al igual que el rito anglicano. Estas son algunas de sus citas. Michael Davis, El orden de Melquisedec, página 97. Si el nuevo rito católico se considera satisfactorio, entonces todo el caso formulado por Apostolicae Curae de León XIII está socavado. Si el nuevo rito católico despojaba toda oración preceptiva, que significa el poder esencial del sacerdocio, es válido, entonces no parece haber ninguna razón por la cual el rito anglicano de 1662 no va a ser válido también. Y mucho menos puede haber alguna posible objeción a los ordinales anglicanos serie 3 de 1977.
Michael Davis, El orden de Melquisedec, página 99. Como comentario final sobre el nuevo ordinal católico, me gustaría citar un pasaje de Apostolicae Curiae. Preguntar a cualquier lector que me demuestre cómo las palabras que el Papa León XIII escribió sobre el rito de Cranmer no pueden ser aplicables al nuevo ordinal católico, al menos en cuanto a las oraciones preceptivas. Michael Davis, El orden de Melquisedec, página 109. Las diferencias entre el rito católico de 1968 y el nuevo ordinal anglicano son tan mínimas que es difícil creer que no están destinadas para el mismo propósito. Se va a encontrar que toda fórmula imperativa que pudiera interpretarse como un otorgamiento del poder específicamente sacerdotal negado a la totalidad de los fieles ha sido cuidadosamente excluida del nuevo rito. Michael Davis, El orden de Melquisedec, páginas 94-95. Cuando los cambios del rito de la ordenación se consideran en conjunto, parece imposible creer que cualquier católico íntegro puede negar que no sea evidente y alarmante el paralelo con la reforma de Cranmer, la reforma anglicana. Bastante obvio que hay fuerzas poderosas dentro de la Iglesia Católica y las diversas denominaciones protestantes que están decididas a lograr toda puesta en ordinal común. Los protestantes del siglo XVI cambiaron el pontifical tradicional porque ellos rechazaban la doctrina católica del sacerdocio. El arzobispo Bonini y su concilium cambió de tal manera el pontifical romano que hace que parezca que hay poca o ninguna diferencia de creencia entre católicos y protestantes, socavando de esta manera la Apostolicae Curiae de León XIII. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica. La intención es esencial para el sacramento, como se explicará más adelante. Por tanto, si se intentase con esta adición o sustracción realizar un rito distinto al reconocido por la Iglesia, parece que el sacramento no es válido, pues no parece tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. También vale la pena señalar que Cranmer, al crear el inválido rito anglicano, abolió el diaconado y las órdenes menores, y la reemplazó con un ministerio de 3 grados, obispos, sacerdotes y diáconos. Esto es exactamente lo que hizo Pablo VI al cambiar los ritos católicos. El nuevo rito menciona que los candidatos por la ordenación deben ser relegados al entre comillas sacerdocio, pero también lo mismo dice el anglicano válido. El hecho es que el Papa León XIII explica en Apostolicae Curiae que si un rito de ordenación implica la exclusión del poder de ofrecer los sacrificios propiciatorios, como hace el nuevo rito, entonces es necesariamente inválido, si bien que puede expresar o mencionar la palabra, entre comillas, sacerdote. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos admitió que la teología católica del sacerdocio no se hizo explícita en el rito de 1968. El hecho es que el nuevo rito de Pablo VI es un rito totalmente nuevo, que rechaza lo que la Iglesia hace, el rechazar lo que por institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento, el sacerdocio sacrificial. Por lo que es evidente que la intención necesariamente manifiesta por este rito es insuficiente, incluso adversa y destructiva del sacramento del orden sacerdotal. León XIII. Estos hechos demuestran que el nuevo rito de ordenación de Pablo VI no puede considerarse válido, sino que debe considerarse nulo. Conclusión. Esto significa que toda confesión de pecados mortales a los entre comillas sacerdotes que fueron ordenados en el nuevo rito debe hacerse nuevo con un sacerdote ordenado válidamente en el rito tradicional del orden sacerdotal, hecho por un obispo consagrado en el rito tradicional, la consagración episcopal. Si uno no puede recordar qué pecados fueron confesados a un entre comillas sacerdote del nuevo rito y cuáles fueron ya perdonados por un sacerdote ordenado en el rito tradicional, entonces el católico debe hacer una confesión general, mencionando todos sus pecados mortales, si hubo alguno, que pudieran haber sido confesados a un entre comillas sacerdote ordenado con el rito de Pablo VI en el nuevo rito. Obviamente que bajo pena de pecado mortal,
Ningún católico puede recurrir lícitamente, entre comillas, sacerdotes ordenados en el nuevo rito de Pablo VI para recibir la, entre comillas, comunión o la confesión o cualquier otro sacramento que requiera un sacerdocio válido, puesto que ellos no son sacerdotes válidos. Como ya fue mencionado, Papa Inocencio XI decretó el Santo Oficio el 4 de marzo de 1679. Condenó la idea de que los católicos puedan recibir los sacramentos que sean, entre comillas, probables. En otras palabras, incluso si uno creyera que el nuevo rito de ordenación es probablemente válido, lo cual es falso, ya que claramente inválido, estaría igualmente prohibido, bajo pena de pecado mortal, recibir los sacramentos de mano de aquellos, entre comillas, ordenados en él. Los sacramentos solo pueden recibir cuando la materia y la forma son ciertamente válidas. Estos hechos significan que en todas las misas indultadas, celebradas por los, entre comillas, sacerdotes ordenados en el nuevo rito de Pablo VI, rito de 1968, son inválidas y no pueden ser atendidas. La Sociedad de San Pío X ocasionadamente permite que entren a su sociedad hombres que fueron, entre comillas, ordenados en el nuevo rito de ordenación. No siempre los vuelven a ordenar condicionalmente, o al menos no lo admiten públicamente. Esas, entre comillas, misas ofrecidas por tales, entre comillas, sacerdotes serían inválidas. Esos sacerdotes que fueron ordenados en el nuevo rito de Pablo VI, que estaban abiertos a la verdad, deben ser ordenados nuevamente por un obispo consagrado válidamente en el rito tradicional. También significa necesariamente que no solo misae la nueva misa, incluso considera sus propios problemas que la hacen inválida en sí. Es inválida si es celebrada por cualquier, entre comillas, sacerdote ordenado en el nuevo rito de ordenación.